son tres temas centrales los que hemos venido tratando en esta plenaria. En principio, el asunto de carácter económico que vive el país y particularmente los ciudadanos, en el sentido de que han visto disminuida su capacidad económica precisamente a partir de esto que los mexicanos hemos denominado el gasolinazo. Hemos reiterado la posición del PRD en el sentido de seguir luchando por revertir la reforma energética y desde luego estamos exigiendo al presidente de la República a que dé marcha atrás a esas decisiones y desde luego que se revise la posición asumida desde el día 1 de enero. Así lo hicimos notar el diputado Zambrano y su servidor el día que estuvimos con el presidente de la República el día viernes pasado. Le manifestamos al presidente que si quiere una unidad en este país es necesaria construirla bajo el apoyo de la gente, con el apoyo de la gente. Que no se puede lograr una unidad en torno a las instituciones si la figura presidencial, en principio, lesiona el interés de los mexicanos incrementando el precio de estos combustibles. En ese sentido, pues, el día de hoy nuestra plenaria ratifica la necesidad de seguir luchando por estas reivindicaciones nacionales y en contra de la reforma energética. Por otra parte, el problema de crisis que estamos viviendo en este momento en las relaciones internacionales, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica, nos lleva a la necesidad de hacer planteamientos muy concretos sobre ese particular. Si se quiere la unidad en este país, se tiene que aclarar en torno a qué. No vamos en una unidad en torno al presidente de la República, sino en todo caso en torno de la figura presidencial, que debe asumir una postura digna en torno a los problemas que estamos viviendo. No ha sido así y queremos subrayarlo enfáticamente. Y por otra parte, en la plenaria se ha manifestado el conjunto de diputados y diputadas que integran nuestra fracción parlamentaria en el sentido de demandar en su oportunidad que el canciller, el actual canciller, Videgaray, cese en sus funciones. Parece que no puede de ninguna manera seguirse manejando esta relación tan importante a partir del uso de una personalidad que no tiene la capacidad suficiente para poder enfrentar estos problemas. Y finalmente, el tercer tema que hemos venido abordando y en el cual hemos tomado también resoluciones tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la tortura, tiene que ver con la trata y otros temas que tienen desde luego relación con los derechos humanos. Una parte importante que quisiéramos destacar ahí y que tiene que ver con seguridad pública es que el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia por el hecho de que hay que reforzar la seguridad pública a través de las policías, a través de la profesionalización de las policías, y que en ese sentido el ejército tiene que volver a sus cuarteles. Esto lo consideramos muy relevante porque hemos conocido desde luego a través de la historia que no hace bien al país que el ejército esté en las calles. Por otra parte, seguiremos impulsando la consolidación de esa iniciativa relacionada con la trata de personas. Desde luego seguiremos impulsando el asunto relacionado con la erradicación de la tortura y en general por el fortalecimiento de los derechos humanos en México. Son, digamos, los tres temas centrales que hemos venido tratando y que hoy queremos compartir con ustedes. Atendemos las preguntas de los medios de comunicación. Continuamos con Margarita Nicolás de Canal Raza. Sí, buenas tardes a los diputados y a los diputados. Diputado Martínez Ley, preguntarle precisamente sobre este acuerdo nacional. ¿Ustedes qué quisieran que les dijera el presidente Enrique Peña en torno a que se van a unir y en estos momentos de crisis interna y externa, cuál es la postura que debe asumir la izquierda, en este caso los periodistas, para que no se estén peleando todavía con el presidente de la República?
Y también sobre este tema de la controversia constitucional que presenta el Ejecutivo Federal, que es en contra del Congreso por las facultades que dice que le dieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones y no va acorde precisamente a la Constitución. ¿Qué van a hacer ustedes si habría una controversia o qué van a hacer? Gracias. Bueno, en principio, desde luego que nosotros estamos partiendo de la idea del gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional que tiene que, por supuesto, es un acuerdo de unidad nacional, es un acuerdo en el cual tiene que llamarse a todos. Hay intereses aquí de los empresarios tienen que estar. Hay asuntos que tienen que ver los académicos, las universidades tienen que estar. Hay asuntos del orden político, tienen que estar los partidos políticos y en general los ciudadanos. Entonces, este gran acuerdo nacional es un acuerdo al que estamos llamando y desde luego que tiene también la finalidad de fortalecer a las instituciones nacionales como instituciones mismas, y esta ha sido la bandera o una de las banderas que ha seguido la izquierda mexicana y particularmente el PRD. Entonces nosotros estamos en esa lógica, estamos en esa idea, vamos a exigir que se lleve a cabo ese acuerdo nacional y que no haya subterfugios y que solamente el presidente quiera manejar las cosas como él considere conveniente. ¿Pero qué proponen concretamente ustedes para que contenga ese acuerdo? Porque llamar a un acuerdo es muy fácil. Tiene que construirse. ¿Cuáles son los puntos principales? Sí, desde luego, tiene que construirse toda una agenda nacional. Y esa agenda nacional tiene que ver con la protección de los migrantes, tiene que ver con la defensa del tratado, en el sentido de que las cuestiones fundamentales que favorecen al país sigan manifestándose al interior del mismo y desde luego explorar otras posibilidades también de crecimiento y de fortalecimiento del tratado. En fin, tiene que ver con el fortalecimiento de la unidad nacional en su conjunto. Entonces, es un documento que tendría que integrarse a partir de la participación, construirlo a partir de la intervención de los mexicanos y de las organizaciones, de todas las personas que intervengan en este proceso. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo demás, relacionado con el tema de la controversia, es un tema que tenemos que analizar, no es un asunto sencillo, tendríamos que verlo de manera más profunda. Continuamos con Blanca Santos de Cuadratín. Hola, buenas tardes, diputados. Preguntarles cómo van a abordar lo de la reunión interparlamentaria con los legisladores de Estados Unidos, si ya llegaron a alguna conclusión. El PAN ya había comentado que ellos iban a buscar, después de la reunión que tuvieron con el presidente la semana pasada, que iban a buscar o iban a acelerar este encuentro. ¿Ya acordaron algo ustedes en esta plenaria? Gracias. Sí, debo decir que, además de lo que ha manifestado aquí el coordinador Martínez Neri, nuestra posición clara y tajante en el tema de la relación bilateral con Estados Unidos y la declaración de hostilidades y prácticamente una guerra comercial, económica que le han declarado a nuestro país, con la expresión más ofensiva de ellas, además de la amenaza de la expulsión masiva de millones de mexicanos trabajadores en los Estados Unidos, es precisamente lo de la construcción del muro en la frontera norte de nuestro país, sur de ellos. Y entonces la interparlamentaria hoy con los legisladores de Estados Unidos, de parte de las y los mexicanos que integramos ambas cámaras, se vuelve todavía más urgente para que escuchen cuáles son las razones, cuáles son los argumentos, cuáles son las valoraciones que nosotros tenemos, sabiendo que allá no tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el consenso ni siquiera entre su propia bancada republicana. Queremos hacer escuchar nuestra voz, igualmente toda una campaña de información con los migrantes connacionales nuestros en los Estados Unidos, encuentros de manera directa que junto con la dirección del partido vamos a organizar, acudir a los foros internacionales, a plantear también nuestras preocupaciones y nuestro rechazo a la manera en que se han abordado los asuntos en la relación de Estados Unidos con México y particularmente, insisto, en estos dos aspectos que tienen que ver con lo de la construcción del muro. No si lo vamos a pagar o no, simplemente no estamos a favor de que se construya muro alguno o que continúe
la construcción del muro al norte de nuestro país, y peor aún que lo tengamos que pagar de alguna manera, y desde luego todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y la amenaza de su deportación masiva. En esto nos hemos acordado, desde luego, desplegarnos, ampliar nuestro ámbito de relaciones internacionales, no solamente quedarnos con los legisladores norteamericanos, siendo ahorita lo más urgente y lo más necesario. Entonces ya hemos planteado desde el viernes pasado al propio Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la necesidad de que se aceleren los trámites para que esa interparlamentaria se haga a la brevedad posible. Nosotros estamos en la idea de que incluso pueda y deba hacerse a más tardar en el mes de febrero, y que, insisto, que se conozcan las posiciones de México. México, además, el gobierno mexicano debe tomar otras medidas de protección hacia los trabajadores que podrían ser expulsados en los próximos días, próximas semanas, fortalecer la acción legislativa en la relación fronteriza que tenemos, en fin, un conjunto de disposiciones que los gobiernos locales y tanto estatales como municipales deben tomar en sus manos. No, me quiero referir al tema que planteaba Margarita sobre lo de IFETEL. Si yo no estoy mal informado, en realidad son disposiciones que IFETEL toma en supuesto uso de atribuciones legales y que rayan en lo que el propio gobierno de la ciudad identificó como un atentado contra la libertad de expresión. No son disposiciones legales de la Cámara de Diputados, sino son algunos lineamientos que el IFETEL lanzó hace unos días, que ha tenido desde luego una serie de reacciones, y que desde luego nosotros apoyamos la controversia que en este sentido el gobierno de la ciudad interpuso, porque también el gobierno en sí mismo y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene medios de comunicación en donde sabe que se pueden ver afectados si se aplican esas disposiciones. Nosotros, desde luego, en este sentido compartimos, a reserva de que analicemos con más detalle todos estos aspectos, y si hay en su caso aspectos que tienen que ser revisados a la luz de la legislación actual, le habremos de entrar. Diputado, en este caso, el IFETEL se está limitando con estas facultades que ustedes dieron, que se está yendo más allá de lo que le está permitido. Yo, por lo que conozco, por lo que hemos analizado, estoy convencido de que el IFETEL se está extralimitando, y por eso la controversia que solamente referida a la parte que le afecta al gobierno de la ciudad ha presentado como tal el gobierno de la ciudad, no lo podría hacer a nombre de todos los medios de comunicación, pero eso sería suficiente para que, de atenderse el reclamo como controversia constitucional, se echen abajo todas las disposiciones que, en mi juicio, exceden, rebasan la facultad de actuación del IFETEL, y desde luego hay una extralimitación en el uso de sus facultades. Llegamos con Adriana Hernández, de 724. Diputado Neri, buenas tardes. A mí me gustaría saber, usted acaba de decir de que apoyan de alguna manera la investidura presidencial en esta situación que se está dando con Estados Unidos, y el viernes también estuvo allá en Los Pinos. ¿Ustedes no temen que de alguna manera esto se pueda convertir como el pacto con México, que den ahí un albazo o un madruguete? Porque está el PRI también, que convocó el sábado a un gran frente de soberanía con sus aliados. Entonces, ¿ustedes no temen que pueda llegar a hacer eso como el pacto por México, que después los dejen ahí volando? Porque es año electoral también.
No, mire, yo creo que debe quedar muy claro que si bien hablamos de una figura presidencial, es porque ella conduce gran parte de los destinos del país. Pero en esencia, estamos hablando de una política de Estado. Es decir, es al Estado mexicano al que tenemos que fortalecer. Y dentro del Estado mexicano, el presidente tiene un rol importantísimo. Pero no se trata de fortalecer por fortalecer a la figura del presidente, sino fortalecer políticas de Estado del Estado mexicano. Continuamos con Cedric Raciel de Reforma. Hola, dos preguntas. La primera es sobre la demanda de la renuncia de Videgaray, más allá de lo que ya sabemos de su experiencia, ¿en qué se basa la petición de que renuncie? Y si va más allá de un dicho en una conferencia de prensa, y si van a hacer una especie de posicionamiento en tribunas, si se va a presentar una propuesta de exhorto. Esa es una. Y la otra es si realmente las bancadas de la Cámara de Diputados, como los senadores del PRD, están en un acuerdo común, en una agenda común, o si están fracturadas en el tema del gasolinazo y en el tema de la defensa de los intereses de México ante Trump. Bueno, mira, en el caso del canciller, creo que hay dos cuestiones que nos permiten rápidamente ver que hay inexperiencia en el manejo de las relaciones exteriores. En principio, una manifestación expresa de ello. El propio canciller dice que no conoce de las relaciones exteriores, que va a aprender. O sea, no podemos exponernos en estas circunstancias. Por otra parte, nos parece, dentro de las actividades que ha realizado el canciller, que hubo una precipitación desde el momento en que va a los Estados Unidos sin que haya una estrategia montada en México para poder afrontar las vicisitudes que se habrían de presentar en una incursión, en una primera incursión en Estados Unidos, y ya vimos lo que pasó. Entonces, estas dos cuestiones nos dan una señal muy precisa acerca de la falta de capacidad, de la falta de aptitudes del canciller para echarse a cuestas una tarea tan importante y más en este momento. Entonces nosotros pensamos que siendo el presidente de la República el responsable de la política exterior, es necesario que cambie a este punto. ¿Quieres, Zambrano, ver el asunto de gasolina? Ya. No, a ver, miren, con los compañeros del Senado hemos coincidido plenamente en el rechazo al gasolinazo. Más allá de que algunos senadores, alguno de ellos, por cierto, el día de ayer anunció su salida hacia Morena, votaron esta reforma que permitió el gasolinazo. Pero como grupo parlamentario, hoy el Senado de la República, la parte del PRD, está completamente a favor, coincide con los planteamientos que nosotros estamos haciendo, que hemos venido haciendo desde prácticamente finales del año pasado, que lo iniciamos apenas arrancando este 2017 y que los hechos nos están dando la razón. Lo que no queremos es que el anuncio de que pudiera ser que no se declare un nuevo aumento ahora para el día 4 de febrero se vaya a prestar a leer, quizá eso puede ser lo que estén buscando, como algo que ya se le dio satisfacción a la protesta social. No, porque y el aumento del 20% que está aplicándose desde el 1 de enero, que lo único que está diciendo es no habrá nuevos aumentos. Claro que no debe haber nuevos aumentos. Si nos oponemos a ello, ya hasta el PRI, por cierto, ayer salió muy valientemente a exigirle al presidente que no haya nuevos gasolinazos. No, debió haberse con la suficiente
valentía y entereza el presidente del PRI salir a decir abajo el gasolinazo que se implementó desde el 1 de enero y por supuesto no a nuevos gasolinazos, así de sencillo. Última pregunta de Alejandro Alfaro de Ciudad TV. Hola, buenas tardes. Estaba escuchando que los temas que vienen, había algunos que se habían quedado guardaditos como el de trata, pero no escuché también la ley de seguridad interna. Ahorita está la parte ya de que regrese el ejército a sus cuarteles y no seguir militarizando el país. Sí, por supuesto que lo señaló el coordinador, pues está la agenda de derechos humanos. Con mucha precisión, el asunto de la tortura, que esperamos se regrese a la comisión para las correcciones se presente, como venía del Senado, así como el tema de trata de personas y por supuesto está pendiente la desaparición forzada. En el caso particular de la política interior, por supuesto que rechazamos de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene que ver con la política interior, por supuesto que estamos en contra. No se puede militarizar el país. Estamos convencidos que tendría primero que aprobarse el mando coordinado o mixto, que genere condiciones en todos los estados y las policías municipales de proximidad, que garantice la armonía y seguridad del Estado mexicano y por supuesto que nunca lo que queremos es sacar al servicio militar, a la Marina y las Fuerzas Armadas de la calle. Creo que eso es fundamental. Tenemos que garantizar que el pueblo mexicano viva con armonía. No estamos en un estado de guerra ni en una guerra civil. No estamos en una guerra civil, por lo cual, por supuesto que estamos en contra total de una ley de seguridad nacional que hable de una política interior, de seguridad interior, donde exclusivamente le corresponde a la seguridad pública velar por la armonía y la seguridad de los mexicanos. Y solo en estado de guerra es cuando pueden entrar las Fuerzas Armadas. Mariana Guerrero de Uno TV. Buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntar, por favor, no me queda claro cuál es el argumento para pedir la renuncia del canciller Videgaray. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los errores más graves que ha cometido para que el PRD esté posicionándose de esta manera? Y en segundo lugar, saber, para que no quede nada más así en el aire, si bien aunque no está todavía definido si se va a dar o no marcha atrás al gasolinazo en febrero, saber bajo qué vía el PRD va a estar pues luchando para que esto no quede nada más en un mes de suspensión de gasolinazo, si sería vía modificar reforma energética, alguna iniciativa puntual, que por favor precisaran cuál sería la vía, y puntualmente también si van a condicionar la discusión primero del mando mixto antes que la ley de seguridad interior. Es decir, si no se discute primero eso, no van a dar paso a la ley de seguridad interior. El posicionamiento claro del PRD. Gracias. A ver, sobre Videgaray, yo lo que no encuentro es un mérito de Videgaray para ser secretario de Relaciones Exteriores. Argumentos en contra, todos. Para empezar, fue él el que ideó la estulticia más grande en la historia de las relaciones exteriores recientes de México, de invitar a Donald Trump a México cuando era candidato del Partido Republicano, humillando a los mexicanos, trayendo a este país y a la sede del Ejecutivo Federal, a Los Pinos, al hombre que había insultado más a nuestros paisanos, que había injuriado a México, que nos había ofendido una y otra vez, y a hacerle, para efectos prácticos, un acto de campaña en el momento en el que su campaña iba en picada. Es decir, Videgaray ayudó a Donald Trump a ser presidente. Videgaray es uno de los que contribuyó en los distintos momentos de la campaña o de la contienda electoral norteamericana, estadounidense, a que Trump se reposicionara. Ese solo error monumental lo debía de haber vetado. Por eso renunció a la Secretaría de Hacienda. Debió haber renunciado por otras razones, por haber elevado la deuda al 50% del PIB, por haber devaluado el peso, pero no, renunció por el error que cometió en materia de Relaciones Exteriores y después lo nombran secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son sus credenciales? Ser amigo del yerno de Trump. Ese es su credencial. Es como se avecina una guerra comercial, es como nombrar general de México a alguien que es amigo del enemigo, a alguien a quien se está nombrando para complacer al enemigo, a Donald Trump. Pero además, él mismo lo reconoció en un insólito arranque de humildad,
que tuvo cuando dio su discurso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un ignorante en materia de relaciones exteriores. Dijo, vengo a aprender. El problema es que es de lento aprendizaje, porque ya vimos que ya lleva unos días y lo único que ha hecho es cometer error tras error. La visita que hizo a Washington fue una visita totalmente espontánea, desorganizada. Lo único que se pactó fue la fecha y quizás algunos puntos de la agenda. Esas visitas se pactan completamente. Lo recibieron como lo recibe Donald Trump a sus adversarios. Bueno, en este caso no es su adversario, pero bueno, su interlocutor, con un tuitazo en donde dice: hoy firmo la orden ejecutiva para que se construya el muro. A pesar de eso, a pesar de que se declaró entonces, mientras él estaba ahí, en el momento que él llegaba a Washington, que México iba a pagar el muro, todavía hizo que el presidente de la República hiciera el ridículo en su mensaje televisivo, porque no dijo nada. Dijo: me voy a esperar a que Videgaray me venga a decir qué hacer. Esa noche todavía entrevistaron a Videgaray, le preguntaron, dijo: la reunión entre Trump y Peña Nieto sigue en pie, se va a dar. Día siguiente, 7:55 de la mañana, Trump manda su tuit donde dice: si no va a venir a pagar el muro, que no venga. Otra humillación. Todavía pasan 3 horas. 3 horas en las cuales, a confesión de parte, de relevo de pruebas, el propio Videgaray lo dijo, le transmitimos a Trump la intención de no ir, de cancelar la reunión. Le pidieron permiso a Donald Trump para cancelar la reunión. Por eso pararon 3 horas para que saliera el tuit del presidente de la República diciendo que cancelaba esa reunión. Luego todavía, y ya también a confesión del propio canciller, dice que fueron momentos tensos, que los trataron muy mal, que casi los insultaron en la Casa Blanca. ¿A qué se queda? ¿A qué se quedó 2 días más? ¿A ser ofendido y insultado? ¿Dónde está la dignidad? ¿Y dónde está además la fuerza que se tiene que mostrar en una negociación? Es error tras error tras error, y a la fecha no tiene estrategia. No tiene estrategia para enfrentar a Donald Trump. La única estrategia es al bully. Hay que decirle, eso es lo que dice Videgaray, al bully hay que decirle: ya no me pegues, te voy a dar una bolsa de dulces y te doy mi lonche. Ese es, nada más. No sé quién quiere tomar el toque. A ver, mira, en relación con los otros 2 asuntos que preguntaba Mariana. Primero, nosotros hemos presentado para lo del gasolinazo una iniciativa de reforma a la ley de ingresos para derogar los transitorios que hicieron posible que se diera precisamente la liberalización de los precios de las gasolinas, a la sombra de lo cual se decretó el gasolinazo. Pero fíjense qué curioso, el día de ayer la COFECE, y hoy aparecen en todos los medios las declaraciones correspondientes, dice que no se justificaría un nuevo aumento porque las condiciones del mercado, y particularmente en la paridad del peso con el dólar, estando por ahí por el 21.70 hasta el día de ayer, no justificaban que el peso se hubiera ido depreciando frente al dólar. Busquen los datos de los últimos días de diciembre del año pasado, 2016, y la paridad del dólar estaba prácticamente igual que lo que el día de ayer estaba cuando dijeron que no había razón para el aumento de precios. Entonces engañaron al pueblo de México. No hay razón para eso, hay que echar abajo eso. Hemos presentado esa iniciativa, tiene que dictaminarse ya en los primeros días de febrero. Además de que hay otras iniciativas que deberán dictaminarse, que tienen que ver con la posible reducción del IEPS a combustibles. Luego, hay muchos otros aspectos que deben abordarse, pero en lo que se refiere directamente a esto son esos. Y luego en la otra parte, nosotros decimos clara y tajantemente que la iniciativa de ley después de la bancada del PRI es inconstitucional. Aprobarla sería caer en la inconstitucionalidad. Las razones las dio ahorita el diputado Omar Ortega, además de que contraviene disposiciones y resoluciones de organismos internacionales de la ONU y de la OEA en relación con lo que significa una ley de seguridad interior. Nosotros, ni antes ni después de que se entre a discutir lo del mando policiaco, vamos a apoyar
nada que tenga que ver con una ley de seguridad interior. Lo del mando mixto, mando policíaco, que fue lo que el día de ayer nos lo plantearon los gobernadores, servirá para justamente tener policías más profesionalizadas, más capacitadas y debidamente acreditadas según los patrones de evaluación que existen y que los comparte la sociedad civil. Así de sencillo. Y eso va a permitir que entonces se dé el regreso paulatino de los militares a los cuarteles. Una ley, como escuché que dijeron en el Senado, escuchamos, que era para que permitir que los militares tuvieran una norma de actuación, pero que era urgente que regresaran en un máximo de 6 meses. Una ley que tenga vigencia 6 meses y que no tendrá otra lectura más que decir que se queden los militares en las calles por tiempo indefinido, sobre todo ahora que hay tanta protesta social. Cuidado con eso. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tania Rosas, de Grupo Imagen. Última pregunta. Buenas tardes, diputados. Preguntarles, bueno, si nos pueden dar el número de iniciativas que van a impulsar en este periodo ordinario de sesiones y si está pues entre sus prioridades la aceptación de la reforma para la marihuana medicinal o, por ejemplo, está alguna iniciativa o algún apoyo que al blindaje de las remesas, sobre todo porque pues, en Estados Unidos se analiza ponerle un gravamen a las remesas. Y se los dijo también ayer Silvano Aureoles, que sería pues que le afectaría mucho acá. Entonces también el secretario de Hacienda acaba de anunciar que el presidente Enrique Peña Nieto va a presentar una iniciativa para blindar precisamente las remesas. Entonces me gustaría saber si esto sería prioritario desde su punto de vista. Gracias. Bueno, decir cuántas iniciativas van a hacer sería muy complicado. En el periodo pasado presentamos 144 iniciativas. Son 6 ejes los que vamos a manejar y entre ellos, por supuesto, está el tema de la política exterior, así como el tema económico. Más bien habría que precisar en qué el PRD tendrá que fijar en este periodo. Primero, fundamentalmente es a revertir el no del gasolinazo. Creo que eso es la materia fundamental, garantizar que volver al estado natural de la reforma energética y lograr que no se dé un gasolinazo más. 2, lograr que el salario sea digno y pasar de una línea de pobreza a una línea de bienestar. Garantizar el salario máximo de los funcionarios públicos y lograr que sea un piso parejo para todos y que no haya un tope y no haya desigualdad. También lograr lo que hemos venido caminando o impulsando es que la autonomía de la Comisión de Salarios que tenga patrimonio y autonomía propia y no sea lo que es hasta hoy esa comisión. También vamos a impulsar lo que es en materia de derechos humanos. Es evidente que la ley de tratas, la de tortura, la desaparición forzada, la posibilidad de un mando coordinado mixto sean los ejes centrales de la política o de la agenda del PRD. En el tema internacional hay que hacer varios análisis, es un tema más delicado porque tiene que ver no solamente con las remesas, sino también con el papel que vamos a jugar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con otros tratados y la pertinencia de mantenerse en ese tratado, así como volver a hacer funcionar las refinerías mexicanas, así como 2 más, y demos garantía, y una política agresiva de programas sociales que garanticen, por supuesto, la suficiencia alimentaria. Son los ejes donde el PRD de manera clara está fijando su agenda para este año y, por supuesto, lo señalaba ya el vicecoordinador, no vamos a permitir que pase la propuesta de políticas internas de seguridad nacional, la propuesta que están presentando para militarizar, obviamente, el Estado de México.